¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Nos da mucho gusto que nos acompañen como todos los días y en este inicio de semana en puntos y comas. Información importante, información documentada, información con referencias muy específicas para que incluso usted, si lo desea, lo pueda corroborar, pero con el único propósito de que usted tenga elementos de juicio, de valor, que le permitan tomar mejores decisiones rumbo a un proceso que es importantísimo en la historia del país. Las elecciones presidenciales del 2024, donde también se van a renovar todas las diputaciones, 300 de mayoría, 200 de representación proporcional y 128 senadurías, además de 9 gubernaturas y una cantidad interminable de alcaldías, regidurías, sindicaturas, es decir, un mundo en la elección del 2024. Por eso es muy importante que hoy hagamos un corte que sirva como punto de referencia hacia el futuro por una razón muy importante, porque acabamos de cerrar el primer semestre del 2023. ¿Y esto qué significa? Que también con el cierre del semestre, del primer semestre del 2023, podemos hacer un corte en la lista nominal de electores y tenemos la última actualización que el Instituto Nacional Electoral ha dado a conocer hasta el momento, que corresponde al corte del jueves 29 de junio del 2023. De acuerdo con este corte del Instituto Nacional Electoral, cerramos el primer semestre del año con 95.902.705 ciudadanos con credencial de elector. Y fíjese que aquí hay a veces imprecisiones en el uso del lenguaje que hacemos los medios de comunicación, porque de repente le llamamos a todo mundo ciudadanos y hay una condición por la cual usted es ciudadano. Primero que nada, que tenga 18 años de edad. Al cumplir los 18 años de edad, usted ya se convierte en ciudadano. Antes de esa edad, no tiene esa categoría de ciudadano. Y una de las características o cualidades que tiene un ciudadano a partir de que cumple 18 años es que puede votar. Pero para que pueda votar, además de darse de alta en el padrón electoral, tiene que gestionar que le sea expedida su credencial de elector. Y cuando hablamos de credenciales de electores, hablamos entonces de la lista nominal de electores. Seguramente ustedes recuerdan cuando van a la urna, que allí en la urna hay unos funcionarios que tienen en la mesa una especie como de cuaderno donde están las fotos de todas las personas que ya tienen credencial de elector. Esa es la lista nominal, claro. Acá estamos hablando de algo así en sentido figurado, que está en una gran sábana de Excel y que ahí lo podemos checar, pero en realidad la lista nominal es eso: la lista de las personas con foto y con credencial de elector para votar que pueden acudir a las urnas. En este momento, en el corte del primer semestre del 2023, la lista nominal de electores tiene 95.902.705 ciudadanos. ¿Y esto qué efecto tiene en lo que nos concierne con respecto a las elecciones? Fíjense que hay un dato muy interesante que modificó en alguna medida un escenario que cuando iniciamos el programa el 12 de junio tenía un significado diferente, porque hablábamos entonces el 12 de junio que había 11 entidades federativas que estaban entre las más importantes y las que podrían ser clave en el momento de definir la elección del próximo año. Bueno, pues resulta que de acuerdo con este corte de la lista nominal de electores, tenemos 12 entidades federativas con dos características en particular. Una, todos esos 12 estados de la República tienen mínimo 3 millones de habitantes. De 3 millones de habitantes para arriba, usted sabe que hay estados como Chihuahua, por ejemplo, que tiene 3.741.000 habitantes, Oaxaca tiene 4 millones, Baja California 3.769.000, hasta llegar al Estado de México, que tiene 16.992.000 habitantes, de acuerdo con el censo actualizado al 2020. Pero también, si observamos, por ejemplo, es bien importante que usted sepa cuál es el orden de importancia que tienen estas entidades federativas, tanto por el número de habitantes que tiene como por el número de electores potenciales que tienen credencial de elector. Bueno,
Pues en esa tabla que está usted observando hay un subrayado en rojo que separa las 12 entidades del país, 12 estados de la República, que de entrada tienen más de 3 millones de habitantes, pero también, ojo, tienen más de 3 millones de votantes potenciales. Estas 12 entidades federativas son clave porque son las que concentran la mayor cantidad de votos para los comicios del año próximo. Lo que podría suceder, y mire que vamos a ser muy cautos en no estar reiteradamente actualizando la lista, sino tomando como referencia el cierre del primer semestre y esperarnos hasta el cierre del segundo semestre por allá del mes de diciembre. ¿Por qué? Pues porque esta lista es la que se tendría que tomar como referencia los partidos políticos, los candidatos, los organismos electorales, para ir calculando toda la estructura que se va a armar el día de los comicios. Usted sabe que para una elección presidencial, por ejemplo, se instalan alrededor de 156,000 urnas en todo el país. 156,000 urnas se instalan en todo el país. Entonces, este cierre y este corte de la lista nominal nos permite tener una idea razonable de cuántas casillas y cuántas mesas electorales tendrían que instalarse el próximo año, y esto le permitirá a la autoridad electoral ir preparando toda la logística de una elección de esta naturaleza que es monstruosa. Monstruosa por el tamaño. Esperemos que no lo sea tanto por los resultados y que todo se desarrolle en paz. Bueno, pues vamos poniéndole nombres. Las 12 entidades federativas más importantes al cierre del primer semestre del año son las siguientes. Estado de México con 12.5 millones de votantes. La Ciudad de México es la segunda entidad más poderosa con 7.8 millones de votantes. En tercer lugar está Jalisco con 6.4 millones de votantes. Veracruz está en cuarto lugar con 5.9 millones de votantes. Después en quinto lugar está Puebla, en sexto lugar Guanajuato, en séptimo lugar Nuevo León, octavo lugar Chiapas, noveno lugar Michoacán, décimo lugar Baja California, undécimo lugar Oaxaca y 12º lugar Chihuahua. Estas son los estados clave que pueden definir la elección el próximo año y oscilan, como le decíamos en un principio, del mínimo de 3 millones de votantes potenciales hasta los 12,507,000 votantes potenciales que tiene el Estado de México. Y estas 12 entidades, obsérvelas usted también con cuidado, esos colores que ve usted en las franjas no son fortuitos ni son una casualidad. Las franjas que usted ve en naranja representan los estados de Jalisco y Nuevo León, que son las 2 entidades federativas que el partido Movimiento Ciudadano tiene en esta lista selecta de 12 entidades influyentes. Tiene Jalisco, que está en el número 3, y tiene Nuevo León, que está en el número 7. Ve usted también 2 franjas azules en esta tabla y corresponden al estado de Guanajuato, que es la sexta entidad más importante del país y está gobernada por el PAN, y la entidad número 12 que se incorpora a este número selecto de entidades, la número 12, que es Chihuahua, que también está gobernada por el PAN y tiene hasta este momento 3,02,786 votantes potenciales. Entonces, resumiendo, de las 12 entidades federativas más importantes por el potencial de votos que tienen, de acuerdo con el cierre de la lista nominal de electores al primer semestre del 2023, 8 de esas entidades claves están siendo gobernadas por Morena. 2 son gobernadas por el partido Movimiento Ciudadano y otras 2 son gobernadas por el Partido Acción Nacional. Ya con esto usted tiene una idea razonable de cómo puede empezar a hacer sus cuentas con respecto a la proyección que podría tener cada partido o cada coalición electoral en los comicios del año próximo. En la tabla número 2 que estamos viendo están el resto de las entidades federativas, desde la entidad número 13 hasta la número 32, y ahí también, si usted observa en esta segunda tabla, las que están en color rosa son las que están siendo gobernadas por Morena y sus aliados. Las que están en azul, las franjas azules, corresponden a gobiernos panistas, que en este caso son Querétaro, Yucatán y Aguascalientes, y la franja verde corresponde al segundo estado que gobierna en todo el país, el Partido Revolucionario Institucional, que es, en este caso es el estado de Durango, y en la tabla anterior es el estado de Coahuila.
Esto también, las franjas sirven para que usted se dé cuenta de la potencialidad que tiene cada uno de los partidos rumbo a las próximas elecciones. Los que están aquí en la tabla número 2 en rosa corresponden a Morena, los que están en azul corresponden al PAN y el que está en verde corresponde al PRI. Y si nos regresamos a la primera tabla, verá, hay dos franjas naranja que son MC, dos franjas azules que son el PAN, una franja verde que es el segundo estado que gobierna el Partido Revolucionario Institucional, que tiene Coahuila y Durango, y el resto que ve usted en color rosa son estados gobernados por Morena. En esta primera tabla, por ejemplo, Morena gobierna 10 de 16 estados, y en la segunda tabla réstele usted a 16,4 y estamos hablando de 12 de 16 estados, para un total que gobierna Morena y sus aliados gobiernan un total de 23 entidades de las 32 que hay en el país, es decir, 23 contra 9, si hablamos de estados contra estados que están en manos de Morena y en manos de la oposición. Y vamos haciendo una conciliación de números para que usted se dé cuenta de lo que esto que acabamos de ver representa. Mire usted, los 12 estados del país que tienen por arriba de 3 millones de habitantes y más de 3 millones de potenciales votantes que van a ser clave en los comicios presidenciales del próximo año, esos 12 estados, fíjese usted qué impresionante, suman 82.983.457 personas. 82.983.452 personas viven solo en estas dos entidades del país. ¿Y qué representan porcentualmente? Pues simple y sencillamente en esos 12 estados vive el 65.87% de la población total de México. En tanto que en la lista nominal de electores, en esos mismos 12 estados que son clave, suma la lista nominal de electores 63.446.952 votantes potenciales, es decir, personas que tienen credencial de elector y que pueden ir a las urnas. 63.446.952 potenciales votantes. Esto frente al total de la lista nominal de electores que representa, pues representa un porcentaje del 66.15% de sufragios potenciales en todo el país. O sea, por eso les decía hace un momento, en estas 12 entidades se define gran parte o la parte medular de la elección del 2024. Representan estas 12 entidades el 65.87% de la población total del país y representan también el 66.15% de los votos potenciales en toda la República. Usted lo puede consultar, el Censo Nacional de Población 2020, usted sabe que los censos se actualizan cada 10 años. Claro, en los intermedios puede haber ajustes cuando se hacen otro tipo de censos, por ejemplo, no sé, sobre seguridad, sobre vivienda, sobre educación. Cuando se hacen esos censos intermedios, en algunos casos se actualizan las cifras, pero oficialmente las cifras que debemos tomar como referencia son las cifras del Censo de Población del 2020 y de acuerdo con ese censo de población, en México vivimos 126.014.024 habitantes, 126.014.024 habitantes, pero si alguien le pregunta y le pone por ahí una trampita de, a ver, dime cuántos vivimos en México, simplemente dígale 126 millones de habitantes. Pero en la lista nominal de electores, al cierre del primer semestre del 2023, con fecha de cierre del jueves 29 de junio del 2023, al corte del primer semestre, también usted tenga claro que hay 95.902.705 personas con credencial de elector. Por si alguien le pregunta, ¿cuántos habitantes hay en México? 126 millones. ¿Cuántas personas pueden votar en México? Hasta ahorita, 95 millones. A lo mejor cuando lleguemos a la elección del 24 pueden ser 96 millones, porque fíjese usted que al cierre del primer semestre estamos en 95.902.705 ciudadanos con credencial de elector. Esto es importante porque de aquí vamos a partir hacia el futuro para que ustedes y nosotros vayamos viendo cómo se está moviendo el escenario.
¿Por qué? Pues porque de repente puede haber, no sé, alcaldes que cambien de partido, diputados que cambien de partido, e incluso podría darse, aunque no deja de ser mucho más complicado, podría darse el caso de que alguno o algunos gobernadores cambiaran de partido. Le decía que la relación de fuerzas en este momento está 23 de Morena y sus aliados y 9 de gobierno de oposición de Movimiento Ciudadano, PAN y PRI. El PRI tiene 2 gubernaturas, el PAN tiene 5 gubernaturas y Movimiento Ciudadano tiene 2 gubernaturas. Entonces son 9 en total. Pero esto sirve como punto de partida para que veamos dónde estamos. Ya nada más para concluir y cerrar este tema, por ejemplo, usted sabe que Morena gobierna 21 estados, eso significa que gobierna sobre 85 millones de mexicanos. Morena gobierna a 85 millones de mexicanos que representan el 67.57% de la población total del país. 67.57. Eso le da a Morena una fuerte influencia territorial, política y electoral en esos 21 estados. En esos 21 estados que gobierna Morena, también hay una de la población, estamos hablando que en esos 21 estados hay 65 millones 320,733 votantes potenciales. Es decir, en esos 21 estados que gobierna Morena, viven el 68.11% de las personas que pueden votar en las elecciones. Pero si sumamos la población de los 23 estados que gobiernan Morena y sus aliados, estamos hablando del 71.37% de la población. Y si nos vamos a los votantes potenciales, los 23 estados que gobiernan Morena y sus aliados representan, escuche usted, el 71.93% de los votantes potenciales del país. Y luego nos vamos al PRI. En este momento el PRI, con 2 gubernaturas, tiene nada más, gobierna nada más a 4,979,000 personas y tiene influencia sobre 3,699,000 votantes. Si nos vamos al caso del PAN, el PAN gobierna 15,691,000 personas y tiene influencia sobre 12,354,000 personas, en tanto que Movimiento Ciudadano gobierna sobre 14 millones de personas y tiene influencia en casi 11 millones de votantes potenciales. Si ustedes observan, el PAN con 5 estados y Movimiento Ciudadano con 2 están casi empatados en habitantes y en votantes potenciales. Y así cerramos este primer corte semestral del 2023 con respecto a la lista nominal, a los estados por quienes están gobernados y el potencial de votos que tiene cada estado y cuáles pueden ser claves para la elección del próximo año. Gracias por seguirnos aquí en Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos. Buenas noches y descansen.